Bien, vamos entonces ahora sí a comenzar con la segunda parte de esta clase número 3 que estaba dedicada a comentar el proyecto de investigación que venimos realizando desde la cátedra desde el año 2019, el año pasado, ¿no? Que lo comenzamos. Eh, eh, ¿Por qué este proyecto de investigación lo traemos ahora y lo introducimos como parte del desarrollo de esta clase? Bueno, por dos razones. La primera es porque el tema del proyecto de investigación tiene que ver con las ansiedades, con medir los niveles de ansiedades y factores asociados en pacientes prequirúrgicos. Eso por un lado. Entonces, para mostrarles a ustedes cómo estos conceptos que venimos viendo, de ansiedades, vivencias estresantes, toda esta temática, aparece en la práctica y se puede generar un conocimiento en relación a ellos, a través de la investigación. Y por otra parte, ustedes habrán visto en el curso de ingreso que la universidad tiene tres funciones. Las funciones de la universidad. ¿Qué son las funciones de la universidad? Docencia, investigación y extensión. Las tres funciones de la universidad: docencia, investigación y extensión, las cuales son convocadas o todas giran en torno a una palabrita que es el centro de la cuestión, que es el conocimiento. Entonces, la docencia, ¿qué hace? Transmitir el conocimiento. Se transmiten las clases, los profes, la bibliografía, bueno, todo lo que ustedes vienen haciendo, que es lo que en general es lo que más se conoce de la universidad, ¿no? Uno va a estudiar a la universidad. Entonces, parecería como que la docencia es todo en la actividad de la universidad. Pero no, hay dos más, ¿no? La investigación. ¿Y la investigación qué es? Y bueno, es producción de nuevos conocimientos. Porque si no, el conocimiento sería siempre repetir siempre lo mismo. Y sobre todo, y hoy en día más que nunca, en cualquier campo del conocimiento, pero en relación a la salud, que trabaja con poblaciones, ¿no? Y las sociedades van cambiando, las costumbres, las conductas, las prácticas, ¿no? Entonces hay que investigar porque lo nuevo que va apareciendo y se va generando para dar respuesta a las necesidades sociales, hay que investigarlas para darle un fundamento, una solidez, ¿no? Y saber cómo funciona, ¿no? Estas nuevas prácticas, estos nuevos saberes, ¿eh? Entonces ahí está un poco también la producción del conocimiento. Y por último, la extensión es de alguna manera la aplicación del conocimiento. Es decir, la universidad, llevando a la comunidad, extendiendo, ¿no? Este conocimiento que circulan dentro de la universidad, en la institución, ¿no? Llevándolo y a través de algunas prácticas, intervenciones, bueno, conectar la comunidad, las necesidades de la comunidad con estos conocimientos para, bueno, articular estos dos términos, la institución y la comunidad. Bien, entonces, estas tres cuestiones hacen, y no solamente la parte de la docencia, a la formación profesional de ustedes. Los va formando profesionalmente. Porque uno siempre se queda bueno, meto las materias, hago todo el plan de estudio, termino, me dan el título y listo, y se terminó ahí, y ya estoy formado. No, aprovechen los otros espacios de formación que les da la universidad, que es investigar, aprender a investigar, insertarse, porque los alumnos se pueden insertar en los proyectos de investigación. Dense una vueltita ahí en la Secretaría de Investigación, que está en el pasillo de entrada de la facultad, y pregunten, o al coordinador de la carrera: estoy interesado en saber qué se investiga acá en relación a los temas de la carrera, y me gustaría insertarme en algún proyecto. Y bueno, y ahí le van a dar un listado, le van a explicar, lo van a poner en contacto, y si les interesa se pueden insertar, ¿no? Cuando se abren
las convocatorias de los proyectos, uno tiene que estar atento porque hay determinado momento en el año y comenzar a participar, porque eso es un lugar de aprendizaje. Y aprender a investigar. Después ustedes van a tener una materia, metodología de investigación allá en el fondo de la carrera y van a aprender. Pero si uno ya viene con el envión, ¿no? Y sabiendo, se le va a hacer mucho más fácil y aparte es reinteresante. Y después está la extensión, que también se pueden insertar en la extensión, pero esto no es un tema que nos interese ahora a nosotros. Entonces, esta parte de la clase es para mostrarles a ustedes cómo se investiga, ¿no? Desde la asignatura psicología, ¿no? Y en la universidad, para ver, para que lo tengan presente, que sepan que esto existe, además de mostrarles el tema de las ansiedades, cómo aparece en la práctica, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso hacemos hincapié en esta parte de la clase, en este aspecto de la formación de ustedes, ¿no? Del proyecto de investigación. Bueno, bien. Entonces es un poco la justificación de por qué estamos hablando, desde dos lugares lo justificamos, ¿no? Todo proyecto de investigación tiene lo que se dice la denominación, es decir, un título tiene que tener. Vamos a ver qué pasa con el título de este proyecto. Se dice, nivel de ansiedad y factores asociados. Ese va a ser el tema, lo que vamos a tratar de producir conocimiento en torno a eso. Nivel de ansiedad del paciente, se lo mide, poco, medio, alto, ¿no? Nos va a dar un número, ¿no? Una escala, ¿no? Este paciente, tanto nivel de ansiedad. ¿No? Y después, ¿qué factores asociados? Si hay factores asociados. ¿Se acuerdan ustedes de que en la BPS era lo que determinaba la vivencia de estrés, la vulnerabilidad psicosomática, determinaba, ¿no? La vivencia de estrés, y la vivencia de estrés tenía que ver con la ansiedad, ¿no? Todo ese circuito. Bueno, los factores asociados vienen por el lado de la BPS, ¿no? De estas dimensiones de la BPS, de la vulnerabilidad psicosomática. Entonces vamos a explorar un poquito eso con esta investigación. Algunas dimensiones de la BPS y cómo eso está conectado con los niveles de ansiedad, cómo se correlacionan. Por ejemplo, no sé, digo algo. Todos, ¿no? Medimos, todos los 40% de esos que medimos tienen nivel de ansiedad alto. Bueno, entonces, todo esto, vemos los factores que están asociados. Entonces decimos, a ver, ¿será que todos los que tienen nivel de ansiedad alto son los mayores de 50 años? Por ejemplo, la edad, ¿no? El momento evolutivo, la edad. ¿Será eso? Vamos a ver. O 60 años, ¿no? ¿La edad tiene que ver? ¿Es un factor asociado? No, capaz que no. ¿O sí? El sexo, masculino, femenino, las mujeres más, los hombres más, menos. El nivel de instrucción, primario, todo lo que tienen primario tienen más nivel de ansiedad y lo que no, están por abajo. ¿Lo informaron? ¿No lo informaron sobre el proceso quirúrgico? ¿Eso determina el nivel de ansiedad? ¿Tomó medicación antes? ¿No tomó? ¿Antecedentes familiares? ¿Tiene que ver? Bueno, entonces, ver qué pasa con esos niveles de ansiedad, dónde se ubica la población y los factores asociados, a ver por dónde andan. Si es que hay alguna correlación. Eso es lo que vamos a investigar. ¿En qué población? En pacientes prequirúrgicos, ahí vamos a medir el nivel de ansiedad, no en el postquirúrgico, ni en otro momento. En el prequirúrgico, antes de entrar a la cirugía, ¿no? En el momento antes de entrar, ¡pluc!, ahí aparecíamos nosotros y tomábamos la medida. Ahora le voy a decir quiénes son nosotros. Pacientes prequirúrgicos adultos, así ya ahí cortamos. Adultos, no niños ni adolescentes, adultos. Todos los adultos, el servicio que recibe adultos para operarlo, pero en ese momento que van a afrontar cirugías programadas, no cualquier tipo de cirugía, programadas. ¿No? O sea, urgencia, no es que estamos ahí en la urgencia esperando y ahí medimos el nivel de ansiedad, no, programada. Y en el hospital JJ Urquiza, en esa institución. ¿Cuándo? Entre agosto y noviembre de 2019. Ya lo hicimos esto. O sea, ya tomamos las medidas. Ya fuimos y hicimos las entrevistas. Ya hicimos las entrevistas. Las encuestas, no la entrevista, la encuesta.
Bueno, entonces, fíjense que en la denominación de este proyecto de investigación aparece ¿qué se va a estudiar? Nivel de ansiedad, factores asociados. ¿A quién se va a estudiar? Adulto, ¿no? Prequirúrgico, ¿no? ¿En qué situación? Cirugía programada. ¿En qué lugar? Hospital. ¿Cuándo? ¿No? Todas las coordenadas que definen lo que está dentro después del proyecto de investigación. Les adelanto. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, yo estaba en el proyecto de investigación, la profe Paola, y después está el licenciado Diego Valdunciel, que es profe de la carrera, y otra instrumentadora quirúrgica, que es profesora en psicología también, María Fernanda Rigoni. Somos 4 en el proyecto de investigación. No hay alumno. Se podrían haber insertado, pero no hay alumno. Así que ténganlo presente ustedes para la próxima. Bien. Entonces, ¿cuánto? Para que vayan sabiendo y tomando forma la cosa, ¿cómo era? Nosotros íbamos durante agosto y noviembre, que es el periodo de toma, ¿no? En esa población tomamos la muestra, íbamos todos los días, que había operaciones, que eran los lunes, los miércoles y los viernes. Se citan a los pacientes a las 6 de la mañana, 6 y cuarto de la mañana, porque las operaciones esos días empiezan a más o menos 7 y media, 8 y media, bueno, cuando las cosas van. Porque la institución es muy dinámica. ¿Se acuerdan recién que yo dije, bueno, aparece algo y se suspendieron las operaciones, ¿no? Entonces, 7 y media, 8 está programada las operaciones. Se citan a los pacientes 6 y media, 6 y cuarto, y ahí estábamos nosotros presentes, ¿no? Siempre íbamos de a 2, para que ustedes vean la dinámica, ¿no? 2 los lunes, 2 los miércoles, íbamos rotando. Y siempre son 2, 3, 4 pacientes, ¿no? 5 puede haber, ¿no? Porque a veces se citan a los pacientes y no van, ¿no? ¿Cuántos se van a operar? Y 4. ¿Y cuánto parecido? 1, 2, 3, ¿no? Entonces, no siempre todo lo que está... No siempre es la institución la que cambia, sino que también las decisiones a veces vienen sesgadas, pero del lado del paciente. Entonces, ahí, mientras estaban en la sala de espera, nos acercábamos, pasábamos a un office y ahí le tomábamos la encuesta, charlábamos un poquito, y ahí recuperábamos los datos. Las encuestas eran... y también le pedíamos el famoso... consentimiento informado. Es decir, que nada, un documento que siempre se hace, ¿no? Esto en salud, para que se quede tranquilo la persona, que los datos que dio van a ser, tienen como única finalidad, ¿no? Ser trabajados y manejados dentro de la facultad con fines de investigación, que son anónimos, que no se va a decir su nombre, sino que son los datos puros ahí para trabajar en cuestiones ligadas al conocimiento y bueno, eso, ¿no? Entonces, pero ese es un acuerdo y una formalidad que siempre hay que hacerlo también. Bien, entonces, ¿cuántos pacientes entrevistamos en ese periodo? 108 pacientes. 108 pacientes, lunes, miércoles, viernes, yendo todos los días, frío, calor, lluvia, todo. 108 pacientes. Todavía no procesamos los datos. Algunas cositas ahora les voy a comentar, pero abuelo de pájaro. Pero en rigor todavía no nos pusimos, bueno, por todo este tema que pasó ahora de la situación de salud del país, ¿no? Del COVID, todo esto, se frenó un poquito. Pero bueno, ya tenemos los datos. 108 pacientes. 50 varones, 58 mujeres. Esa es la división, la estadística. La estadística. Ahora lo vamos a comentar. Pero antes de seguir con algunos de los resultados y cuanto más, los documentos que ustedes tienen que tener presente, y vamos a ir empezando a articularlo de a poquito. Entonces, en un esquema, ¿qué busca determinar la investigación? Repasamos un poquito. Nivel de ansiedad por un lado y factores asociados. ¿Qué factores asociados? Individuales y de contexto. Es decir, cuestiones que tienen que ver en sí con la persona,
¿Se acuerdan ustedes que en la BPS estaba, por ejemplo, la historia psicobiológica, el momento evolutivo, la edad, ¿no? Etcétera? Bueno, esas cuestiones más individuales y otras de contexto. Es decir, que tienen que ver con el proceso quirúrgico y algunos aspectos del proceso quirúrgico que pueden incidir, como también lo vimos, por ejemplo, la comunicación entre los profesionales de salud y el paciente pueden incidir en el nivel de ansiedad. Y después, bueno, ver, por supuesto, factores asociados, es decir, la relación entre uno y otro, si hay relación. De hecho la hay, debería haberla. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que en investigaciones anteriores sobre estos mismos temas se ha demostrado de que los niveles de ansiedad están asociados a algunos factores. Pero claro, en poblaciones, investigaciones que se hicieron, no sé, en Alemania, en Japón, en España, o en Brasil, pero no acá en Entre Ríos, Concepción del Uruguay. Entonces nosotros estamos recuperando conocimiento e información de estos temas, acá en la zona. ¿Cuál es el comportamiento, si hay alguna especificidad en los pacientes que vienen a operarse de determinadas cuestiones en este hospital, con este perfil, con esta población, que tiene su idiosincrasia? Entonces habrá que ver los resultados que hay. Por eso. Y después, bueno, es otro tema, ¿qué se hace con estos resultados? Si se toma algún tipo de decisión en salud, en términos de la salud pública de la institución, del hospital, si se da alguna sugerencia, porque se vio tal cosa, entonces guarda porque los pacientes llegan de esta manera. O no, o está todo bien, sigamos así porque no hay que hacer nada, porque en este aspecto marcha todo bárbaro. Pero está medido, esa es la diferencia. Ahora lo medimos, no es que nos parece, ¿no? Hubo un sedazo, ¿no? Por el dispositivo de la ciencia, de la investigación científica, se pasó esa situación institucional, la de los pacientes prequirúrgicos, se la midió y se obtuvo tal resultado. Entonces tiene un fundamento ahora, tiene un fundamento. No es me parece a mí, yo creo, sí, yo vi una vez un par de pacientes que llegaron un poco nerviosos. No, ahora lo medimos. Entonces, eso le da autoridad a la palabra, porque está respaldada por algo. Para eso también sirve la investigación. Entonces, documento 1 lo vamos a asociar, mide el nivel de ansiedad. Es una encuesta que mide el nivel de ansiedad, test de Zoom. El test de Zoom se llama. Y el documento 2 es otra encuesta que mide estos factores asociados. Bien. Pasemos entonces, ahora sí, a lo que ustedes van a encontrar en el documento de proyecto de investigación. Denle una miradita, porque ese documento es el esqueleto, ¿no? Y es un proyecto de investigación, ¿no? Cuando ustedes participen, si alguna vez lo hacen, y estén en las reuniones, ¿no? del grupo de investigación, van a ver circular estas cosas. Y cuando llegue la metodología ni le digo, porque van a tener que hacer uno. Así que, a la materia metodología. Fíjense, la parte del proyecto de investigación. Primero empieza siempre con un resumen de qué es lo que uno va a encontrar en esta investigación, qué se va a hacer, características del proyecto. Entonces ahí ya se desarrolla un poquito más, ¿no? El por qué, de dónde viene, por qué se va a investigar esto, porque hay que demostrar de que es importante qué es lo que uno va a investigar. Uno no investiga cualquier cosa, ¿no? Tiene que tener fundamento, sospechas de que ahí. Entonces, ¿nuestras sospechas de dónde venían? Bueno, fíjense qué interesante. De que los niveles de ansiedad podrían estar descalibrados en estos pacientes, ¿no? Un poquito por arriba. Porque todos los años, bueno, este año no lo podemos hacer por razones obvias, todos los años, en esta materia, los alumnos iban a hacer observaciones de pacientes prequirúrgicos, en esta situación a las 6 de la mañana, 6:15 de la mañana, iban a hacer observaciones de pacientes prequirúrgicos cuando son recibidos y entrevistados por los residentes de cirugía del hospital. Les hace una entrevista a los residentes de cirugía, entonces nosotros íbamos, en otra situación, ¿no? Íbamos con
el alumno, nos parábamos ahí y veíamos qué pasaba entre el residente de cirugía que le preguntaba al paciente. Entonces observábamos, ¿no?, la interacción, la comunicación, las reacciones del paciente, ¿no?, las conductas, los comportamientos, si estaba tranquilo, si estaba nervioso, ¿no?, si había algún familiar al lado, ¿no?, el diálogo, ¿no? Entonces, bueno, observamos eso, tomábamos nota y después trabajábamos sobre ese material en las clases. Cada alumno exponía, ¿no?, lo que había visto, contaba, y ahí lo íbamos conectando con los temas de psicología que trabajamos todos los años, ¿no? Entonces, a partir de esas observaciones empezamos a sospechar y a ver que algunos pacientes llegaban un poquito, ¿no?, tenían algunos comportamientos que nos hacían sospechar niveles de ansiedad importantes. Entonces dijimos, bueno, vamos a medirlo, porque acá no hay ningún trabajo. Vamos a ver qué pasa con esto. Si esto es una percepción de uno, ¿no?, o realmente esta gente está mal, ¿no? Entonces, si está mal, bueno, habrá que hacer algo de la institución para que bajen esos niveles de ansiedad y ¿no?, psicoprofilaxis quirúrgica, allá lo vamos a ver después, ¿no? Sí, pero primero hay que medirlo, porque si no, no se puede tomar una decisión, ¿no? Si no, a mí me parece, no alcanza. Entonces, ese era el antecedente, ¿no? Cuando uno caracteriza el proyecto, bueno, ¿por qué usted va a investigar esto? Y bueno, porque en las observaciones de los años anteriores, venimos hace 10 años observando, ¿no?, y nos dimos cuenta que es tal cosa. Entonces, una justificación, es importante. No hay antecedentes, esta es otra justificación, ¿no? Uno se pone a ver, ¿verdad?, y acá nadie investigó eso, ¿no? También eso es, bueno, le da otro poquito de fuerza, ¿no? Palabras clave, bueno, estado actual del conocimiento sobre el tema. Acá viene esto que decíamos nosotros antes. Acá se ponen todas las investigaciones que uno, en la revisión de la bibliografía de investigaciones previas, ¿qué se hizo hasta este momento, hasta que uno va a investigar ahora acá? Bueno, cómo es el estado del tema y el estado de conocimiento de este tema en el mundo a partir de otras investigaciones. ¿A qué resultados llegaron? ¿Hay factores asociados a los niveles de ansiedad o no? Y si los hay, estas investigaciones, ¿cuáles son los factores asociados? ¿Qué dicen las investigaciones? ¿Qué encontraron? Los niveles de ansiedad alto en Alemania, por ejemplo, ¿a qué factores asociados están? ¿Y en Japón? ¿A qué factores? ¿Y en España? ¿Y en Paraguay? No sé. Bueno, entonces, eso nos da un pantallazo de cómo viene la cosa. Y nosotros vamos a insertar nuestra producción de conocimiento ahí, en ese mar de conocimiento que ya está generado. Entonces, nos vamos a poner ahí a ver si dan los mismos resultados o dan otros, capaz que hay novedades. Acá la población da otra cosa. Bueno, la hipótesis, los objetivos y llegamos a este punto. Metodología. Metodología. ¿Por qué nos detenemos acá y la ponemos rojo? Porque ahí van los dos documentos. Cuando uno dice la metodología con la que se va a investigar. Bueno, entonces ahí hay que poner, fíjense ustedes, hay que describir, por ejemplo, no sé, bueno, vamos a utilizar esta herramienta para relevar los datos, tales datos con esta herramienta, con este instrumento de investigación, ¿no? Entonces, este test lo vamos a usar para medir los distintos niveles, las dimensiones de la ansiedad, ¿no? Entonces, el test nos va a dar un número, ¿no? Eso se explica todo lo que uno va a hacer en detalle, ¿no? Y con la encuesta, el documento 2, vamos a medir los factores asociados. ¿Cuáles? Este. ¿No? Bueno, entonces, ahí, ¿y la población cuál va a ser? Y la población va a ser esta, y van a quedar excluidos estos sí, estos no, los que quieran participar, los que no quieran participar, ¿no? Todo se aclara en la metodología, ¿sí? Los pasos que uno va a hacer en el terreno, ¿no? Cuando uno vaya a la institución y va a empezar a hacer esto, lo otro, hay que dejarlo todo explicitado en el documento, en el proyecto general. Entonces, los dos documentos que ahora vamos a ver nosotros, el documento 1 y 2, hay que insertarlos en esta parte de metodológica de la investigación, que después te van a tener una materia de esta, ¿no? Van a tener, porque van a tener que hacer su propio proyecto, ¿no? Para recibirse sobre algún tema, y bueno, van a tener que aprender a escribir todas estas cosas y completarlo. Bien. Entonces, bueno, vamos ahora sí ya a la última parte de la clase, donde vamos a presentar y comentar los documentos. Ténganlos a mano, el documento 1 y el documento 2, porque ahora vamos a comentar cada uno de ellos, ¿no?
y hacemos esta aclaración que ya la venimos haciendo. El test de ansiedad, documento 1, que ahora lo vamos a ir viendo punto por punto, nos sirvió para recuperar información, cuando estábamos con los pacientes prequirúrgicos, sobre el estado de ansiedad con el que llegaban, ¿no? Y a partir de ahí medíamos, después con una fórmula, el nivel de ansiedad, ¿no? Entonces, valora la ansiedad a partir de sus manifestaciones, ¿no? Van a ver que las preguntas que tiene el test, si ustedes ya lo estuvieron leyendo, son preguntas que van a cuestiones concretas de cómo se manifiesta la ansiedad. Y las encuestas de factores individuales y de contexto van a valorar algunos aspectos de indicadores asociados a la vulnerabilidad psicosomática. O sea que a partir de las preguntas que se le hace en ese documento 2 a los pacientes, yo puedo recuperar información sobre la vulnerabilidad psicosomática. Ahora lo estamos trayendo para lo que venimos viendo, para conectar, por eso ponemos esta palabra vulnerabilidad y manifestaciones, porque es el lenguaje que venimos usando acá. No es el lenguaje que usamos en la investigación, pero para que ustedes conecten una cosa con otra, porque está todo relacionado. Vamos entonces al documento 1 y lo comentamos un poquito. Fíjense, vamos, son 20 preguntas, test de ansiedad de Zoom. Con esto, y las preguntas tienen opciones. Dice, preguntarle al paciente que se centre en la última semana. Es decir, estas preguntas se las íbamos haciendo. ¿Y qué le pasó en relación a cada pregunta? En la última semana. ¿Cómo estuvo usted en relación a esto? Por ejemplo, tomemos una concreta para entender, 2 o 3 concretas, ¿no? Para entenderlo. Dice la 7, tengo dolores de cabeza, cuello y o espalda. Eso sería una manifestación de la ansiedad. Cuando uno está muy ansioso se tensa, ¿no? Entonces me puede doler la espalda, la cabeza, el cuello. Entonces, en la última semana, esto le pasó nunca, algunos días, la mayoría de los días, siempre. Entonces poníamos una cruz. Si decía, por ejemplo, sí, todos los días me dolía la cabeza, no podía mover el cuello, etcétera, etcétera, siempre le ponemos. Listo. Pasamos a la otra. Por ejemplo, la 15. Sufro de molestias estomacales o indigestión en la última semana. Claro, la última semana porque es previa a la cirugía, se viene encima de la cirugía, está dentro del proceso quirúrgico, ¿no? Entonces estoy pensando en eso, de la cirugía. Bueno, ese pensar desencadena ansiedad, o eso, estar ahí pendiente, ¿no? De lo que va a pasar. O no, capaz que sigo con mi vida y listo. Entonces, 15. Sufro de molestias estomacales en la última semana, ¿no? Y de vuelta. Nunca, ¿no? Anduve bárbaro, algunos días, sí, había gente que decía, la mayoría de los días, siempre. Duermo fácilmente, claro, la inquietud, ¿no? A lo mejor esta inquietud, estar en estado de alerta porque tengo que enfrentar eso, no me permite dormir. O sí, puedo dormir. Pesadilla, la 20. 10, ¿no? Siento que el corazón me late deprisa. Me pongo a pensar en, no sé, en que me van a anestesiar y me empieza a latir el corazón. Entonces, bueno, y ahí lo íbamos llenando, ¿no? Entonces, fíjense que son todas cuestiones, las preguntas son cuestiones de manifestaciones. ¿Cómo se manifiesta? A través de estas cuestiones, se manifiesta en conductas, en el cuerpo, ¿no? Se manifiesta la ansiedad. Entonces, la ansiedad, conducta, ¿no? Y ahí la vamos viendo. Eso después da un puntaje, ¿no? En la última columna, se suma todo ese puntaje para que ustedes vean, ¿no? Más o menos. Y eso va a una escala, una fórmula, y de ahí sale normal, moderado o severo. Los 3 niveles de ansiedad que me permite valorar este test, ¿no? Para ese paciente, después sumo todos los 20 resultados y puedo decir que este paciente tiene un valor o un nivel de ansiedad moderado, ¿no? Moderado. Por ejemplo. Bueno, y
Entonces con ese documento que ustedes vieron del test de ansiedad, medimos la primera parte, el nivel de ansiedad. Ya sabemos el nivel de ansiedad. Ahora, después le hacemos al mismo paciente, a continuación, le hacemos la encuesta para ver qué factores asociados a ese paciente. Entonces acá aparece en el tema de la encuesta por debajo las dimensiones de la vulnerabilidad psicosomática. Algunas dimensiones, vamos a comentarlas. Por ejemplo, son, ¿cuántas preguntas? 12 preguntas. Le hacíamos a los pacientes para evaluar los factores asociados, individuales o de contexto. Entonces, por ejemplo, la primera, edad. Ahí, ¿qué variable o qué dimensión de la BPS está en juego? Y el momento evolutivo. Entonces ahí podemos decir, bueno, era un adulto joven, un adulto mayor, 22 años, 25, adulto joven, 40, adulto y, no sé, 75, adulto mayor. Entonces ahí vamos clasificando las poblaciones. Esa sería una de las dimensiones de esta BPS. Sexo, hombre, mujer. Nivel educativo. Eso para valorar la cuestión cognitiva, primario, secundario o superior. Dato curioso, uno le llama la atención. Hacía vuelo de pájaro tomando las medidas, es decir, la valoración de los 108, el 45% de los 108, el 45% de los 108 tiene solo nivel primario. O sea que importante, solo a nivel primario. No pasaron al secundario. Bueno. Tipo de cirugía. Bueno, acá ya localización anatómica. BPS, dimensión, localización anatómica. Cómo la localización anatómica puede llegar a incidir, si tiene que ver, hay que medirlo, en el nivel de ansiedad. Entonces después correlacionamos una cosa con la otra. En general eran cirugías bastante, van a ver ustedes, después esto lo van a ver en la práctica, pero para que vayan conociendo el hospital, las cirugías que nosotros vimos en esos 4 meses que se iban a hacer los pacientes, eran cirugías sencillas, vesículas, piedras, hernias inguinales, epigástricas, umbilicales, quistes sebáceos, hemorroides, pólipos, es decir, nada de neurocirugía, cosa complicada, o cardiocirugía, cosas sencillas, pero bueno, hay que estar ahí, hay que poner el cuerpo. Tuvo cirugía, bueno, miren las 5. La 5 tiene que ver con la primera de las dimensiones, que era la historia psicobiológica, los antecedentes familiares, va a evaluar eso. ¿Tuvo cirugías previas usted o su familia? ¿Sí o no? Y después, ¿cuál fue el impacto de esa cirugía? Porque no alcanza con saber si tuvo o no la cirugía, sino si esas cirugías de él o de su familia impactaron, ¿cómo? Positivo o negativamente, en la situación actual. Si lo condicionan. ¿O no? Capaz que no. Bueno, entonces eso tiene que ver ya con un aspecto individual, y bien ligado a la BPS, lo que hemos visto. Vean cómo van apareciendo acá en las distintas preguntas, apuntan ahí abajo a la BPS, a recuperar algo de la vulnerabilidad psicosomática. Bueno, la pregunta 7, 8, 9, esta no tiene tanto, habría que encontrarle la vuelta con la BPS, es si tomó alguna medicación para aplacar el nivel de ansiedad, si llegan medicados. No. Después la 10, esta sí, la 10 y la 11, información. Recibió información sobre la cirugía. Esa es la dimensión de recepción, la comunicación, ¿se acuerdan? Que era una de las dimensiones de la vulnerabilidad psicosomática. Bueno, ¿recibió información? ¿Sí o no? Y después, ¿qué efectos emocionales le produjo esa información? Es decir, si lo informaron, ¿le sirvió? ¿Lo tranquilizó o lo puso más nervioso? O alguna otra cuestión. Entonces fíjense, este es para que ustedes tengan un dato. De los 108, 55 dijeron que recibieron información. 53 no lo informaron. Bastante. O sea, llegan... A mí nadie me dijo nada. Yo me vengo a operar. No le explicaron.
53 personas sobre 108. Eso es lo que dijo esa población. Y de esos 55, o sea, de los que lo informaron, ¿qué efecto le produjo emocional la información que le transmitieron? O sea, en el acto comunicacional lo informaron, ¿lo tranquilizó o lo puso nervioso? El 70% de esos 55 dijo que lo tranquilizó. El 30% se distribuye entre temor, que fueron los menos, un 10%. O sea, solamente al 10% de esos 55 que fueron informados, solamente al 10%, 4 personas, menos del 10%, dijeron que le produjo más temor. Pero a la mayoría, al 70%, le produjo tranquilidad. Entonces, ahí vemos algo muy, muy interesante que dice Mucci y que nosotros también trabajamos. El potencial salutogénico que tiene informar e informar bien. La comunicación, la palabra. Tiene un valor terapéutico, tranquiliza, me da tranquilidad. El yo se arma en relación a eso, le da seguridad. Quizá le dio predictibilidad también, podríamos decir, no sabemos en qué, no andamos en eso. Pero el efecto inmediato es apaciguador. Informar bien apacigua, tranquiliza, tiene valor terapéutico. Lo vemos acá, lo dice la gente. A la mayoría. Y después la 12, esta también tiene que ver con la BPS, ahí medio del costado. Dice, hay algo que relacionado con la cirugía, ya con el momento, con la cirugía, le produzca temor, preocupación, inquietud, puede ser durante o después de la cirugía. Bueno, esto tiene que ver con, no sé si ustedes se acuerdan, Blecher, series complementarias, la tercera serie que dice los factores actuales o desencadenantes para la conducta. La serie complementaria, desde la perspectiva de Blecher, determinaban los comportamientos y las conductas, explicaban, permitían explicar. Entonces teníamos la primera y la segunda serie, los congénitos y los factores infantiles, primera y segunda, generaban la disposición, y la tercera serie complementaria, dice Blecher, es la situación actual, los factores desencadenantes. En este caso va a ser la cirugía. Entonces, ¿qué de la cirugía influye en el estado de ansiedad? Es decir, la tercera serie complementaria. De los que contestaron, de los 108, 10, la mayoría dijo que no. O sea, casi 70 personas dijeron que de la cirugía nada los inquietaba. Pero de los que contestaron, 10 personas le tienen miedo a la anestesia y 12 al dolor postoperatorio. Relacionen esto, se lo dejo, relacionen esto con la investigación de Mucci sobre los miedos básicos y universales. ¿Se acuerdan la encuesta esa que había? Que hicieron, los porcentajes, mejor dicho, los 5 miedos básicos. A ver si aparece alguno de esos ahí. Bueno, listo. Entonces, con esta investigación, fijemos, vamos a redondear, volvemos a nuestro caballito de batalla. Con nuestro caballito de batalla para cerrar. Ubicamos los términos. Fíjense. Esto volvemos a lo primero y ahora lo conectamos con la investigación. Proceso quirúrgico desencadena ansiedades, temor indefinido, vivencia estresante. Así lo definimos a la ansiedad en el paciente quirúrgico. Y con esta investigación, ¿qué queremos recuperar como información? Bueno, por un lado, recuperamos las manifestaciones de la ansiedad y con eso sacamos los niveles de ansiedad. Y por el otro lado, el BPS, cómo depende esas manifestaciones de la ansiedad que nos dan el nivel de ansiedad, cómo son una función de esta vulnerabilidad psicosomática que es la encuesta que recién acabamos de comentar, ¿no? Para ir relacionando una cosa con la otra, encajando una cosa con la otra. Y que ustedes vean cómo se investigan y cómo aparecen estos temas en vivo y en directo en los pacientes, ahí, ¿no? Ahí están, lo vemos. Llegás al prequirúrgico, te paras antes y ves esto. Así llega. Entonces, esto es la psicología del paciente prequirúrgico, sujeto del vínculo.
Cuerpo, sujeto del vínculo, biopsicosocial, integridad. ¿No? Acá lo vemos por adentro al paciente. Después ustedes lo van a ver también por adentro, pero de adentro del cuerpo, cuando sean instrumentadores. Pero la subjetividad con la que viene es esta. Es esta. Bueno. Bueno. Entonces, terminamos acá, clase 3, terminamos la unidad 1. Entonces ya quedamos en las puertas de la unidad 2. Unidad 2, pasamos a ya un poco más la dinámica psicológica del profesional, algunas cuestiones técnicas que ahora vamos a ver en la clase 4 y en la clase 5, para lo cual el próximo tema, clase 4, disociación instrumental, texto de Blecher, volvemos al capítulo 2, pero la segunda parte del capítulo 2. Área de la conducta, predominio, coexistencia, coherencia, contradicción, todos esos temas que están en la segunda parte, disociación. Blecher no habla de disociación instrumental, habla de disociación, llega hasta ahí. Nosotros vamos a dar una vueltita más de tuerca y vamos a decir, acá está la disociación instrumental. Se lo aclaro porque ustedes empiezan a buscar en el texto, pero profe, disociación instrumental no dice nada, no dice. Llega hasta la disociación, conducta contradictoria. Y nosotros eso tomamos Blecher y lo traemos para nuestro ruedo, para lo que nos sirve. Bueno, entonces nos vemos en la clase 4 con el tema disociación instrumental, texto de Blecher, segunda parte, el capítulo 2. Lo tienen leído y con eso trabajamos en la clase número 4, ya ingresando a la unidad número 2. Bien, nos vemos, muchas gracias.